Bien, en el video de hoy te voy a enseñar a cómo vender tus ETFs compradas desde Revolut. Para eso vas a entrar directamente a la aplicación de Revolut. Y bien, una vez que estemos aquí en la aplicación, vamos a ir a la parte inferior donde nos aparece el menú de invertir. Y bien, para nosotros vender un ETF, vamos a buscar el ETF que queramos vender. Yo, por ejemplo, la única compra que tengo es SP500 Vanguard ETF. Bien, entonces vamos a darle clic. Ahí nos va a aparecer pues una lista de todos los ETFs que tengamos. Y bien, si te fijas aquí ya nos aparece un menú diferente. Cuando no lo habíamos comprado simplemente nos aparece el botón de comprar, pero ahora sí lo podemos vender. Entonces vamos a darle clic en la opción de vender. Y bien, aquí en la venta nosotros podemos hacer o podemos realizar diferentes formas la venta. Vamos a ir a la parte izquierda donde nos aparece como un símbolo de ajuste. Y bien, tenemos diferentes tipos de órdenes. La orden de mercado es vender el ETF al precio en el que está el mercado actual. Después vender este ETF si el precio aumenta, es decir, elegir una, una cantidad a la cual nosotros queremos vender, el número de acciones o la cantidad de dinero que queramos vender. O también si el precio de este ETF disminuye, podemos elegir venderlo cuando ese precio disminuya, es decir, vender la cantidad que queremos vender cuando el precio de esa acción o de este ETF disminuya. Y bueno, esa orden o ese precio nosotros lo elegimos. Pero bien, nosotros simplemente vamos a abordar orden de mercado, es vender exactamente el precio en el que tengamos a la hora de hacer la orden, entonces vamos a elegir esa opción. Y bien, nosotros podemos elegir vender por el número de acciones, que aquí nos dice, por ejemplo, elegir el 10%, 25, 50%. Como yo tengo una cantidad bastante baja, la opción que me da pues es venderlo todo. Pero ya si tenemos 50, 100 dólares, pues sí podemos elegir vender 25 o podemos elegir la cantidad de acciones que queramos. Pero bueno, yo como tengo simplemente $1, pues la verdad es que no me deja opción de elegir el 10%. Entonces vamos a elegir vender según el número de acciones, o si damos aquí en las flechitas, elegir vender por ejemplo 50 dólares o elegir vender 2, según lo que tú tengas, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es vender todo lo que tengo. Vamos a darle clic en vender todo. Y si te fijas nos va a mandar la cantidad de dólares, nos la va a mandar a nuestra cuenta de inversión. Que ahorita vamos a ver un poco más a detalle porque la venta no se va a hacer exactamente en el momento. Entonces vamos a darle clic en revisar. Y bien, aquí pues nos hace un resumen de las acciones que vamos a vender, el precio a la que lo vamos a vender, valor negociado y la comisión que nos va a cobrar la aplicación. Si te diste cuenta, cuando compraste no nos cobraba comisión, pero a la hora de vender sí que nos cobra una comisión que, pues en este caso es de, si estoy vendiendo $1 y me está cobrando casi 0.02, pues nos está cobrando una comisión del 2% de lo que vayamos a vender. Y en otro dato importante es la fecha de liquidación, que lo que les comentaba, no vamos a vender exactamente al momento, sino que por ejemplo, aquí me parece que el 25 de junio vamos a realizar la venta, estoy a 24 de junio, es decir, tenemos que esperar hasta el día siguiente para que en realidad podamos sacar ese dinero si lo queremos transferir a otra cuenta. Ahorita lo que va a hacer es mandarlo a nuestra cuenta de inversión y ahorita les voy a explicar un poco más a detalle. Entonces vamos a darle clic en enviar, vamos a confirmar con nuestro código que se genera automáticamente, vamos a esperar y listo, ya se ha ejecutado la orden. Vamos a regresar al menú principal para mostrarles hacia dónde se va ese dinero que acabamos de vender, porque ya no, como tal no tenemos el ETF. Si te fijas nos aparecen flujos pendientes. Yo en un video pasado vendí acciones y ahorita estoy haciendo ETFs. Vamos a darle clic en vender ETFs y bueno, pues aquí nos aparece que la liquidación en efectivo simplemente está pendiente y hay que esperar al 25 de junio, que es la fecha de liquidación. Entonces, este saldo que tenemos en dólar estadounidense, que es nuestra cuenta de inversión, pues simplemente hay que esperar a que realmente se haga la venta de estas acciones o de estos ETFs para ya después poder sacarlo de nuestra cuenta de inversión y mandarlo, por ejemplo, a nuestra cuenta principal. Entonces, hay que esperar en ese momento. Pero ahora, pues seguimos teniendo un saldo de 1.94, pero en este caso no está invertido nada, simplemente está para comprar más acciones, es decir, sí podemos comprar más acciones dentro de nuestra cuenta de inversión, pero todavía no podemos sacar esta cantidad hasta que la fecha de liquidación se cumpla. Yo pues un día que grabé el video anterior y como pueden ver les dije que íbamos a tener que esperar a que el flujo pendiente lo pudiéramos tener en nuestra cuenta.
Pues si yo entrar a flujos pendientes, si te fijas, las transacciones últimas que tengo es que cuenta de corretaje se va a ir a nuestra cuenta personal. Y bueno, esto lo hace con las dos transacciones que hice, en este caso de una acción, acciones de Nvidia y el ETF. Entonces, si te fijas, pues simplemente hay que esperar a que llegue la fecha de liquidación, que en mi caso fue el día siguiente, y automáticamente el dinero nos lo va a enviar a nuestra cuenta personal. Yo si me regreso, voy a ir a mi cuenta al inicio, y si te fijas aquí ya tengo mi cuenta personal en dólares, y aquí me llegó automáticamente de acciones a personal y de acciones a personal. Como pueden ver, estas son las transacciones que hice y que me llegaron automáticamente. Así que bien, esto va a ser todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Adiós.